Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo sea sobre usted en este precioso día que Dios nos concede por su misericordia y por su amor nos da y nos bendice día a día con lo que Dios nos da. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Lo hacemos en Gálatas 5, versículo 16. La obras de la carne y el fruto del Espíritu. Bien, cuando el apóstol Pablo, mis santos hermanos, escribió esta carta inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nosotros vemos varios aspectos que quizás los Gálatas aún habían recibido la palabra de Dios, pero ellos aún andaban bajo ciertos decretos, bajo ciertos mandamientos, bajo las ordenanzas, bajo los decretos, bajo las ofrendas, bajo la ley del Antiguo Testamento. Y es por eso que el apóstol Pablo le hace un énfasis, le hace un recordatorio, mis santos hermanos, porque siempre es bueno recordar, siempre es bueno motivar a las personas, porque a veces uno quizás llega un poco a desviarse y nuevamente anda arrastrando las cosas viejas del mundo antiguo, y es por eso que el apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué? Porque habían ciertos problemas, habían ciertas ocasiones que no andaban de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gloria sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Bien, ¿qué es andar en el Espíritu? La palabra les enseña, dice: la imagen corresponde a andar en el Espíritu. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todo creyente tiene en su interior, tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y eso, mis santos hermanos, nos da una aseguranza, nos da una confianza de lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es lo que nos dice en su palabra, mis santos hermanos. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos. Y cómo podemos tener una fijeza, una seguridad de lo que nos dice la palabra de Dios. Nos vamos ahí un momentito a Romanos 8:9, que nos enseña y que nos dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor Santo. Ahí nos enseña y nos dice que nosotros debemos andar en el Espíritu. Primera de Corintios 6:19, que nos enseña la palabra de Dios, otro texto bíblico conocido por cada uno de nosotros, mis santos hermanos, que nos lleva ahí la poderosa y eterna palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en primera de Corintios 6:19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Así es, mis santos hermanos. Por eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos anima, que debemos estar en el Espíritu y no satisfacer los deseos mundanos, no satisfacer los deseos carnales, mis santos hermanos, porque qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, qué es lo que nos dice. Dice la carne, dice, no solo se trata de cuerpo físico, sino que es incluyendo la mente, la voluntad y las emociones, porque todos están sujetos por igual. El pecado se refiere en general a nuestras condiciones humanas no redimidas, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. En la mente es la que batalla día a día. En la mente es que nosotros tenemos nos envía dardo pecaminoso, que nos atribuye, que nos separa, mis santos hermanos, de la presencia de Dios. Y es importante, por eso dice: vivir en el Espíritu y no satisfagar los deseos, la carne. Romanos 7:5, que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Y vamos a ver Romanos 7:5, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Ahí que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran
por la ley obraba en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Sí, cuando uno vivía bajo el viejo pacto, bajo el viejo ordenanza, uno andaba haciendo los deseos de la carne y uno era llevado, y uno era muerto. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye, el pecado vino a traerte destrucción, y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. Romanos 8:23, a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención del cuerpo santo. El Señor poderoso eres, Padre, aleluya. Así como los primeros frutos dan esperanza de una cosecha futura, mis santos hermanos, el fruto que el Espíritu produce en nosotros ahora provee esperanza de que un día seremos semejantes. ¿Semejantes a quién? Semejantes al Cristo, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña y nos motiva, mis santos hermanos. Por eso es más el fruto del Espíritu es. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es, poderoso es el Señor. Es importante recalcar, mis santos hermanos, que debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo opera en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es aquel que Dios nos dejó cuando Él se iba al cielo. Él dijo, y le enviaré la promesa del Padre y le dejaré el Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad, nos guíe a toda justicia. Por eso, mis santos hermanos, estamos estudiando, estamos meditando la palabra de Dios. Versículo 18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice ahí, dice, y más adelante dice, no estáis bajo la ley, mis santos hermanos. Dos alternativas claras que se incluyen mutuamente. Usted puede vivir por el poder del Espíritu Santo. Sí, podemos vivir por el poder del Espíritu Santo, lo cual trae como resultado una conducta justa y una actitud espiritual adelante de Dios. Los versículos 22 y 29 nos enseña, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios, mis santos hermanos. Y eso es lo importante, que nosotros debemos de mantener, debemos de velar, debemos de cuidar el Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo no se entristezca, para que el Espíritu Santo de Dios no se vaya de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo una ley espiritual, que es la ley de Cristo, mis santos hermanos. Por eso estamos aquí haciendo un pequeño estudio, un análisis de lo que nos dice la palabra de Dios, y nos enseña y nos exhorta y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. En el versículo 19 de 5:16, de 5:19 dice, adulterio, fornicación, inmundicia, mis santos hermanos. Todo eso nos enseña y nos dice la palabra de Dios. La carne se manifiesta de una forma obvia, definida. Fornicación, la palabra griega es spognia, de la cual se deriva el término pornografía, y se refería a toda actitud o toda actividad sexual ilícita, incluyendo, pero no se limita al adulterio, sexo fuera del matrimonio, homosexualismo, bestia, insecto, prostitución, mis santos hermanos, lascivia. El significado original de la palabra era toda clase de conducta excesiva o falta de moderación, pero llegó a asociarse con dar rienda suelta a las pasiones sexuales más bajas que puede este mundo ofrecer, mis santos hermanos. Por eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Versículo 20 dice, hechicería. Versículo 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía. Todas esas cosas el cristiano de hoy en día
tenemos que apartarnos, tenemos que alejarnos para que el Espíritu Santo fluya, para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo de Dios haga lo que tiene que hacer, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque si no le damos oportunidad al Espíritu Santo de Dios, vamos a seguir siendo, vamos a seguir manteniéndonos como estábamos al comienzo antes de recibir a Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo amonestaba a la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué, mis santos hermanos? Porque se habían descuidado, habían dejado la palabra de Dios a un lado y se habían vuelto a las fábulas, se habían vuelto a las religiones que ellos tenían. Y eso es la interpretación de la palabra, la enseñanza básica de la palabra: apartarnos de los deseos mundanos, apartarnos de lo que nos contamina, de lo que nos hace daño, de lo que no nos deja crecer, de lo que no nos deja caminar bajo el mandamiento y puro santo de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Sí, mis santos hermanos, una actitud piadosa que caracteriza la vida de los creyentes que pertenecen a Dios por la fe en Cristo poseen el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu produce frutos consistentes en el nuevo carácter y actitudes que se conectan de una forma ligera para el ser humano, para el cristiano que está bajo los mandamientos y lo que Dios nos enseña, mis santos hermanos. Por eso es importante estudiar, es importante escudriñar lo que Dios tiene, el cambio que cuando uno acepta a Cristo, el cambio que uno tiene que vivir una vida en santidad, uno tiene que vivir una vida en obediencia hacia Dios para que el Espíritu Santo de Dios obre, para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Damos gracias, Señor, mi Dios de la gloria, en este precioso día que tú nos das, Señor. Recordando, Señor, que no somos nada aquí en la tierra, Padre. Y agradeciéndote, Señor, porque tú nos das vida, Señor. Agradeciéndote porque el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios nos motiva y nos guía a toda verdad, Padre. Queremos, Señor, siempre servirte, siempre honrarte con nuestras vidas, Señor. Padre, llégate a cada lugar, Señor. Aquellas vidas que están desanimadas, aquellas vidas que están sin fe, sin esperanza, Señor. Aquellas vidas que están abatidas, mi Dios de la gloria. Ponemos en tus manos este nuevo día, Señor, que nos da. Aquellos que están sin trabajo, aquellos que están viajando, aquellos que están logrando un ingreso económico por medio de una empresa, Señor. Niños, adultos, ancianos, mi Dios de la gloria. Provéale el sustento del pan diario de cada día, Señor. Aquellos que van viajando, aquellos conductores, aquellos transportistas, aquellos taxistas, aquellos comerciantes, Señor, mi Dios de la gloria. Padre, rogamos por los enfermos, por los imposibilitados, Señor, de diferentes causas, mi Dios de la gloria. Rogamos que la presencia tuya sea en ellos, Señor. Levántalo, mi Dios de la gloria. Aquella madre desesperada, aquella madre angustiada que no tiene que poner en la mesa un pan, Señor. Provéale, mi Dios de la gloria, el medio necesario, el sustento necesario, Señor. Bendice, Padre, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, hijas, Señor. Llégate, Padre, a cada ministro, a cada pastor, a cada líder, diácono, evangelista, obrero, mensajero, atalaya, Señor. En este día, Padre, en tus manos lo ponemos, Señor. Llégate, mi Dios, a cada vida, Padre. Sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar. Ayúdanos, Señor, a salir adelante en este desierto que está lleno de tantas adversidades, lleno de tanto peligro, Señor, mi Dios de la gloria. Rogando siempre que vayamos con tu presencia, Señor, y caminemos con tu presencia, mi Dios de la gloria. Porque sin ti no somos nada, Padre. Separados de ti no somos nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra mente, nuestro cerebro con tu palabra, que día a día nos alimentamos de ella, porque ella es el pan de vida, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes y cámbianos, Señor, nuestra ideología, nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor, y quita toda piedra de tropiezo que esté al frente de cada uno de nosotros, Señor. Todo eso te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te doy gloria, honra, alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Amén y amén.